alienación. Enajenación, pérdida de lo que es propio. Marx quiso ver un gran problema en la alienación que sufre un trabajador que produce para otra persona, partiendo de la base de que el producto del trabajo es de quien lo produce. Se desgarra al trabajador si éste no trabaja para sí. Además, la propiedad privada aliena al trabajador al convertirlo en medio y no fin en sí mismo, ya que equipara a ese ser humano a una mera máquina. El sistema capitalista usa a los obreros y de este modo los aliena al vulnerar su realidad como fines y no como medios. El comunismo marxista, en tanto que propiedad colectiva, elimina la alienación, ya que el obrero ya no tiene una función social de medio, sino de fin en sí mismo. La primera implicación que tiene esta idea es que existe la propiedad, es decir, algo que desgarrar o vulnerar si no se respeta. La segunda implicación es que en esta propiedad participa el obrero por el mero hecho de producir. También para este autor existe la alienación religiosa, ya que la religión y el idealismo en general reflejan la imagen ilusoria de un mundo que no es empírico. Recordemos que el único mundo real para Marx es material. Así, la religión es el opio del pueblo, en el sentido en que es un narcótico que le crea felicidad ilusoria. Si nos aproximamos de forma crítica a estas cuestiones, quizá nos demos cuenta de que la propiedad no existe ni deja de existir, en el sentido de que es un hecho cultural. Ni la propiedad tiene que ser privada, ni tiene que ser colectiva, ni es en sí nada. La propiedad como tal no existe más que como forma de organización. Depende de un contexto social, de una interpretación y de una manera de ver y de hacer las cosas. Es, en definitiva, un hecho netamente social que se fundamenta en un consenso, una aceptación colectiva. Una cosa no es mía porque sí, tampoco es mía porque la haya fabricado yo, ni es mía porque me la hayan dado. Nada es mío, ni siquiera si lo puedo proteger con una ciudadela. Lo puedo ver como mío, pero tú lo puedes ver también como tuyo, y quizás entonces tengamos un problema. ¿De quién es algo cuya propiedad se disputa? ¿No es un tercero que le dará la razón a uno de los dos? ¿Qué pasa si el perdedor hace desaparecer a los otros dos? Por mucho que este último se convenza de que tiene ese objeto, no dejará de ser eso una sensación. Lo puede tener entre sus manos, pero eso no lo hará más suyo. Ya no digamos si esa propiedad es intelectual, entonces eso queda hasta cómico, por mucho que haya costado escribir este humilde diccionario. Por tanto, el concepto de propiedad es, cuanto menos, problemático, y el obrero no tiene por qué notar ningún desgarro más que si su compañero capataz o amo le atiza para que produzca. O bien él está convencido de que lo que produce es suyo, una idea que se le habrá inculcado a base de propaganda, algo en lo que a los totalitarios como a Marx les encanta invertir. Habría que demostrar también por qué el hecho de fabricar algo nos da algún tipo de derecho inmanente. Los modernos intentaron responder con una suerte de esencias que quedan pegadas al objeto cuando lo fabricamos, pura imaginación. El objeto no se modifica en manera alguna si lo has fabricado tú o yo, con la salvedad de que tú puedes haberlo hecho mejor. Pero eso no cambia nada. No es tuyo en sí, es tuyo porque hemos convenido que así sea. El concepto de alienación existe, sobre todo porque hay gente que cree que existe, pero no porque en sí hay alienación alguna. La alienación es un producto psicológico y cultural, en particular relacionado con el apego en sociedades modernas y posmodernas que quieren remarcar lo individual frente a lo colectivo desde una ética de la burguesía que ganó las revoluciones liberales. Es tu elección recogerlo, aceptarlo hasta crear una revolución en su nombre.
como también puedes querer descartarlo, viendo el empleo como una colaboración libre entre iguales. Y somos conscientes de que en la medida en que estés esclavizada u obligada a trabajar, más difícil te va a resultar sentirte bien con tu trabajo. Matt, sección 5, más velocidad, 4,7, dijo el director de fábrica antes de que la máquina engulliera a Charlotte en tiempos modernos, 1936. Pues bueno, estaba releyendo este pequeño ensayo que hice sobre el tema de la alienación. Yo desde la universidad he estudiado bastante el marxismo, tanto dentro de la universidad como fuera. Siempre fue un tema que me había interesado mucho. Y hoy día también me interesa, no porque yo sea marxista, sino más bien me doy cuenta de que el marxismo es un error, pero es que me gusta porque por lo menos atiza al liberalismo. De alguna manera, yo, que tampoco soy nada liberal, me gusta ver una de las ideologías que a lo largo bueno, pues sobre todo el siglo XX, ahora no tanto, pero fue un rival al liberalismo, que es el sistema en el que yo y quizás tú, amiga, pues vives. Y si no vives en un país liberal, pues es que al final Occidente, que es una potencia mundial, o que está lleno de potencias mundiales, sí que se guían por el liberalismo. En China, pues no es exactamente el liberalismo, pero al fin y al cabo también tienen propaganda marxista, entonces también me viene bien, ¿no? Si juntas Estados Unidos, Europa y China, Japón, no sé, ¿con cuánto riqueza mundial te quedas? Igual que una gran mayor parte, ¿no? Ya son países muy potentes. Y eso, en definitiva, se resume en liberalismo y marxismo. Mezclas lo que quieras, pero al final es el resumen. Entonces me parecía interesante recordar un poco el repaso que hace de la alienación. Yo creo que la alienación existe, sí, pero quizás no de la manera que Marx la propuso, y creo que este también es un tema muy psicológico. Esta alienación, cuando dicen los marxistas es que vamos a hacer despertar a la sociedad, hacerles que se den cuenta de la conciencia de clase, etcétera, al final ¿cómo lo hacen? Pues según el marxismo-leninismo es a base de propaganda, porque hay una pequeña élite que tiene que iluminar a los demás, ¿no? Es un poco que son tu padre, ¿no? Te quieren cuidar y quieren tu bien. Entonces, pues bueno, si no te portas bien, pues te ejecutan. Pero es a base de propaganda. Y, pues bueno, el marxismo siempre ha tenido mucha fama de tener muy buena propaganda, pero es que la necesitan, porque claro, quieres hacer despertar a la gente. Es un poco como Platón. Platón es esa persona que sale de la caverna, ve el bien, pero luego tiene que volver a la caverna y convencer a los pobres desgraciados que no saben la verdad. ¿Y eso cómo lo va a hacer? A base de propaganda también. Platón no lo decía así, pues bueno, pues con diálogos, con persuasión, lo que tú quieras, pero claro, si lo queréis hacer en masa, también lo tendrías que hacer con propaganda, que por cierto, también Platón menciona la propaganda, ¿no? Les tendremos que decir qué tal, o sea, ya es en plan un poco la fábrica, ¿no? La fábrica de ideas y de mentiras, según el propio Platón reconoce que también a la masa hay que decirle mentiras, por su bien, ¿no? Entonces hago un repaso de el tema de la propiedad, que es uno de las claves del tema de la alienación. El tema de la propiedad y después de cómo se siente el trabajador. Un tema psicológico también, ¿no? No solamente es un tema económico, sino también es un tema psicológico. Si la persona en verdad no se diera cuenta, yo dudo mucho de que existiera alienación. Pero quizás, amiga o amigo, te has sentido alguna vez alienado en tu trabajo. Yo trabajé de jovencito en una de estas tiendas de bocadillos, como un fast food de bocadillos y así. Me acuerdo un día
que estaba yo solito ahí en el mostrador y me sentí solo, me sentí abandonado, me sentí como usado. Eso es un sentimiento que yo tuve de alienación, ¿no? Pero no deja de ser, yo no creo que fuera porque yo no era el dueño del restaurante. Tampoco creo que fuera porque yo cobrara poquito. Creo que hubiese sido exactamente lo mismo si hubiese cobrado 10 veces más y si el restaurante hubiese sido mío. No tengo claro que sea un tema tan económico como psicológico. Y ojo, Marx escribe ya en una época, si no me equivoco, es el siglo XIX, en la que el individualismo y la ideología burguesa estaban muy extendidas, de ahí que viene su crítica, ¿no? Y él parte de muchas bases aceptadas de los liberales para construir su sistema. Esto es una de las claves de sus errores, ¿no? Porque él usa ya categorías capitalistas para destruir el capitalismo. Y al final el mayor capitalista que hay en este mundo es Karl Marx, porque creó el capitalismo más grande, que es el capitalismo de Estado, la dictadura del proletariado, que según el mismo Marx, pues era un capitalismo, el capitalismo de Estado. Entonces, finalmente, pues lo enlazo con pues ver que, digamos, aparte del tema psicológico, pues bueno, ojo, también hay un tema de cómo te valora la empresa en la que trabajas. Si hay mucho paro en donde vives y es casi como que te toca la lotería cuando estás en un trabajo, cuando puedes trabajar, se te va a tratar bastante mal, creo yo. ¿Por qué? Porque si no te portas bien, se te reemplaza muy fácilmente. En cambio, en un país con un pleno empleo, se te va a valorar más como una igual a igual. Y cuando tú firmes el contrato, tendrás mucha más fuerza de negociación. Y si no te gusta, te marchas a otro sitio y será la empresa la que tiene el problema porque te han perdido. Finalmente, una vez más, cito al gran Charles Chaplin en Charlotte en la película Tiempos Modernos. Y además este es un personaje que me gusta mucho por dos motivos. Primero, porque era un gran humorista y me encantan sus películas. Para mí no han pasado de moda. Y segundo, porque este señor era medio comunista y se tuvo que resguardar, si no recuerdo mal, en Suiza. Murió en Suiza porque hubo una caza de brujas en Estados Unidos que obligó a muchos artistas a marcharse. Así que quizás que el liberalismo no es tan liberal a veces.